buenas, ¿qué tal? Bueno, ya hace mucho frío, mucho viento, pero qué mejor día para hacer un tutorial, unos consejos de cómo segar la hierba cuando está mojada. Esto al final no tiene sentido, que por cierto, al final es más o menos lo mismo que esté mojada a que sea muy alta. Así que estos consejos los vamos a poder aplicar en los dos casos. Y como decía, no tiene mucho sentido, porque la hierba está más pesada y mucho más pegajosa. Al final es como que se adhiere mejor a las paredes de la carcasa, al saco, y le cuesta muchísimo más aspirar al fin y al cabo. Además acaba como haciéndose una pasta que se queda como pegada a la tierra y es incluso imposible de quitar aunque la quieras hacer a mano, así que el resultado va a ser siempre peor, aunque sigamos estos consejos y hagamos lo que hagamos. Pero hay algunas condiciones que nos van a llevar a tener que hacer esto. Puede ser porque seamos profesionales y tengamos que segar sí o sí todos los días, porque si no se nos atrasan los mantenimientos, como ocurre aquí en el norte, que al final, pues si tienes varias fincas que mantener y por ejemplo estás en plena primavera, no puedes permitirte esperar a segar solo los días que hace bueno. Luego también se da el caso pues de que a lo mejor te entre el caliente de segar y te dé igual todo y quieras hacerlo lo mejor posible, o que a lo mejor pues solo vienes ese fin de semana en todo el mes y tienes que dejarlo hecho. Otra opción también, si veis que con el cortacésped se os complica, es hacerlo a desbrozadora. A desbrozadora no va a importar tanto, ya que al final pues no la va a recoger en la propia máquina, vamos a ser nosotros a mano. Y si sois profesionales y vivís ya en un clima húmedo, yo os recomendaría que os pasarais al mulching, ya que el mulching al final tampoco importa mucho. De hecho, por experiencia os digo que hay veces que queda un acabado incluso mejor si está de esto que está el agua por encima un poco de las hierbas, no que esté demasiado encharcado abajo, sino que hay veces que está como húmedo por arriba y el mulching o sistema de reciclado es a veces incluso más eficaz en esas condiciones. Así que bueno, ya haré más vídeos hablando sobre eso, pero es otra opción. Y ahora ya yendo a, si no tenemos otro remedio que hacerlo a cortacésped, vamos con estos pequeños trucos. En primer lugar, vamos a aprovechar todos los recursos de nuestra máquina. Si dispone de salida lateral, la vamos a utilizar, ya que es lo que menos resistencia le produce. Acordaros que tendremos que ponerle el tapón de atrás para que la hierba salga por el lado. Es una opción equivalente a segar sin saco, con la tapa levantada, pero claro, nos saltan las piedras a las espinillas. En cualquier caso, vamos a seleccionar la altura máxima para que a la máquina le dé el menor tiro posible, y si no es suficiente podemos inclinarla de esa forma. Una correcta limpieza de la carcasa es básico, no solo porque deslice mejor la hierba y recoja mejor, sino porque si no, como vemos aquí, se pudre y acaba estropeándose el cortacésped. Es muy importante guardarla bien limpia y si podemos incluso echarle un poco de aceite. El conducto también es súper importante, ya que es por donde va a ascender la hierba hacia el saco. Y el saco todavía más importante, ya que tiene que transpirar el aire que sube y hace que se eleve la hierba hasta él. Podemos lavarlo con la máquina a presión para que transpire bien. La primera pasada, como os digo, con el tren de corte arriba del todo, y si la hierba está demasiado alta o demasiado mojada, podemos ir ahí como en caballito. De esta forma, pues vamos a ir cortando las puntas y luego vamos a poder dar otra pasada más baja hasta que seamos capaces de segarlo todo. Es un proceso lento y el acabado no va a ser nunca bueno, ya que siempre se va a generar como una especie de pasta y aunque le demos 300 pasadas siempre va a quedar ahí pegado. Una hierba tan alta va a ser mejor segarla, como decía al principio, a desbrozadora, a guadaña o de una forma que la cortes por abajo y no sea necesario triturarla como hace el cortacésped, ya que al final para que llegue al saco tiene que hacerse un montón de cortes que le dan mucho tiro a la máquina y al final se te llena el saco muy rápido. Pero claro, si la siegas a desbrozadora luego tienes que apradiarla, entonces tienes que valorarlo tú mismo. Una vez que ya le dimos una pasada en caballito y una pasada normal, podemos bajar ya un poco el tren de corte para que recoja toda esa pasta que se ha quedado por ahí y nos deje un acabado más apurado. Cuanto más bajo segamos, si la hierba estaba alta, va a quedar más amarilla, así que la estética, aunque esté más curioso, también va a ser peor. Lo más acertado para evitar esto es dejar días por el medio para que no quede tan amarillo.
es normal que se nos atasque tanto el tubo como la carcasa. Así que para volcar el cortacésped, muy importante hacerlo para el lado del escape. Podemos distinguirlo porque es metálico y no tiene nada que ver con el filtro. Lo volcamos para ese lado y de esta forma vamos a evitar que el aceite se pase para el filtro y luego no nos arranque. Antes de tocar en toda la zona de las cuchillas es muy importante verificar que el interruptor de seguridad esté desconectado, es decir, que la máquina no pueda arrancar, ya que si giramos la cuchilla el motor puede arrancar y cortarnos. Así que para asegurarnos podemos quitarle la pipa de la bujía para que esto sea imposible, acordándonos luego de volver a colocarla. Ahora despejamos tranquilamente todo el tubo de ascenso, que se va a estar atascando cada poco, ya que la hierba mojada y alta es muy pegajosa, se genera ahí todo como una pasta, y todo lo que es la carcasa es importante también que esté limpio. Esta esquina del tubo de ascenso es justo donde impacta la hierba y también se suele atascar. De hecho, empieza atascándose un poco y acaba tapando todo el agujero. La cuchilla, por un lado, tiene el filo, que es importante que corte bien, y por el otro, aún más importante, está la aleta, que es lo que genera la turbulencia para que la hierba ascienda por la carcasa hasta el saco. Así que es importante que estén ambos en buen estado. Vamos a vaciar el saco con más frecuencia de lo normal y no desmotivarnos si el acabado no es perfecto. Si queremos mejorarlo, con la ayuda de un rastrillo podemos ir raspando toda esa hierba y retirándola a mano en un carretillo y al vertedero. Si la dejamos tampoco pasa nada, se va a acabar pudriendo e incluso abona. Por cierto, estoy preparando el vídeo de la comparativa de la desbrozadora normal y de la desbrozadora de mochila. Son dos máquinas con el mismo motor y quiero ayudaros un poco por si os estáis decidiendo, si tenéis problemas de la espalda o lo que sea, cuáles son las ventajas y las desventajas. Y bueno, eso es un poco todo. Repetir, caballito, normal, con el tren de corte más bajo, desatascando la máquina cada vez que notemos que no está recogiendo y poco a poco ir avanzando. Si nuestra máquina tiene regulación de velocidad, como ocurre con las profesionales, vamos a trabajar con ella al mínimo. Y si no, pues vamos a tener que ir más bien a tirones. Avanzamos un poco, volvemos hacia atrás y así sucesivamente para que la máquina no se caiga. Así que nada, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado no olvidéis darle a me gusta, suscribiros para ver más contenido como este. Y ya sabéis, si hay ganas, pues con un poco más de tiempo somos capaces de hacerlo y ya está. Muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!